Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. Es un honor, es una bendición de Dios poder estar aquí otro viernes más para estudiar la palabra del Señor. Hoy viernes es nuestro último estudio de este año y le damos la gloria al Señor por la oportunidad que nos brindó de estar durante todo este tiempo, ¿verdad? Un año de pandemia, un año de situaciones, pero le damos la gloria a Dios que nos permitió viernes tras viernes entrar a sus hogares para estudiar la palabra del Señor, fundamento de nuestra iglesia y fundamento para nosotros los cristianos, ¿verdad? Que nos instruimos día a día de lo que es la palabra del Señor, amén. Así que en esta noche vamos a estar estudiando una lección maravillosa. Se titula La iglesia y el poder de la palabra. Saludamos a los hermanos que se encuentran aquí presentes, amén. Así que una lección poderosa, una lección fascinante. El título muy apropiado, la iglesia y el poder de la palabra, muy asociado que ellos están también este tema. Y vamos a estar trabajando el libro de Hechos, el capítulo 8. Quiero comenzar con una introducción, antes de dar los detalles, que me pareció muy interesante. Dice, estamos en la plantilla número 2 y la plantilla número 2 dice, una iglesia que desea crecer y mantenerse viva y sana. Quiero que escuchen esto. Una iglesia que desea crecer y mantenerse viva y sana en el espíritu debe practicar la enseñanza y la predicación bíblica ungida por el Espíritu Santo. Así que en esta introducción hay unos detalles bien interesantes. Si una iglesia desea crecer, tiene que tener unas cualidades. Y esas cualidades es practicar la enseñanza y predicar bíblicamente. Pero no solamente una predicación per se, sino que ser por medio del Espíritu Santo. Así que una iglesia entonces llena del Espíritu Santo enseña, y una iglesia llena del Espíritu Santo predica bíblicamente. Eso es fundamental. Ahora, la generación actual pide respuestas. Por eso este estudio se llama La iglesia y el poder de la palabra. La generación actual pide respuestas y esas respuestas están en la poderosa palabra de Dios. Y ha habido unas situaciones durante tiempos, ¿verdad?, que nos dice aquí que el crecimiento del alfabetismo bíblico, que es alarmante dentro de nuestras congregaciones. Y eso es inaceptable. Porque una iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo, que dice creer en la verdad y predicar la verdad, tiene que estudiar la palabra y tiene que predicar la palabra. Así que, ¿qué hemos de responder a la gente si desconocemos la Biblia? Hay unos detalles interesantes aquí, que nosotros tenemos que volver a leer la Biblia. Tenemos que enseñar la Biblia y tenemos que comunicar lo que dicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Y usted va a ver en el estudio que vamos a estar presentando en la noche de hoy, una persona que tenía una necesidad de entender lo que decía la palabra de Dios. Él tenía sed de ese conocimiento.
Pero entonces usted y yo como creyentes, usted y yo como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que tener por lo menos conocimientos básicos y otros conocimientos profundos para poder responder a estas necesidades de los que tienen sed de aprender la palabra del Señor. Así que tenemos que comunicar ese mensaje bíblico hoy, mañana y siempre. Cada día usted y yo tenemos que predicar, cada día usted y yo tenemos que enseñar la palabra del Señor. Y así que en esta lección que vamos a estar hablando hoy, vamos a estar hablando de Felipe, su dominio y su capacidad de la escritura. Y cómo él interpretó sencillamente, pero a la vez profundo, al etíope. Cómo él sabía cómo interpretar esa palabra en medio de una dificultad y en medio de una persona que necesitaba respuestas de la palabra del Señor. Y esta primera parte que vamos a estar estudiando se titula Felipe evangeliza al etíope. Se encuentra en Hechos 8 del versículo 26 al 35. Y estas primeras dos partes las vamos a trabajar corridas. En Hechos 8 del 26 al 28, sed de entender las escrituras, esa es la parte A. Y la parte B, la intervención, Hechos capítulo 8 del 29 al 35. Y esos primeros versículos dicen así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Para comenzar esta primera parte, quiero traer un pensamiento que dijo Tertuliano. Y me pareció interesante cuando yo vi este pensamiento, porque va muy de la mano con lo que vamos a estar estudiando en la noche de hoy. Dice: ya podéis matarnos, torturarnos, condenarnos, pulverizarnos. Escuchen lo que él dice. Cuanto mayor sea la siega, mayor será el crecimiento. Porque la sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. Y ustedes saben que cuando comienza este capítulo 8, hasta el momento el cristianismo había sido un fenómeno localizado dentro de Jerusalén. No es hasta tanto comienza la persecución que entonces el cristianismo y el evangelio comienza a expandirse. Todos los cristianos se centraban en Jerusalén. Ahora, pero esto fue una profecía. Pero ahora el proceso de expansión anunciado por Jesús estaba a punto de ¿qué? De comenzar. Los creyentes se iban a esparcidos, se iban a esparcir, una por Judea, otra por Samaria. Y fue el momento definitivo esta persecución. ¿Para qué? Para que este evangelio pudiera esparcirse. Es como dice Lucas. Lucas dice que fueron esparcidos. Y ese es el mismo término que se usa para referirse cuando se está tirando la semilla. Cuando se está tirando la semilla, ¿qué se hace? Se esparcen las semillas.
Y ahí hay crecimiento. Pues de la misma manera, Lucas nos está presentando este término que decía que se esparcieron. Y es interesante porque viene la persecución y unos empiezan a coger para diferentes lados y esa semilla se va esparciendo. Y por eso es que Tertuliano dice, no importa que nos maten, no importa que nos torturen, nos condenen, nos pulvericen. Cuanto mayor sea la siega, mayor es el crecimiento. Estaba esa persecución, tuvieron que irse, no importa que los mataran, pero el evangelio se iba esparciendo. Por eso él dice, porque la sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. Y ustedes pueden ver el caso de ¿quién? De Esteban. Su sangre fue efectivamente la señal de partida hacia la siguiente fase de expansión de la iglesia. Y de eso se habló la semana pasada un poquito. Así que estos próximos capítulos del libro de Hechos, ustedes van a observar cómo el evangelio se fue esparciendo. Y uno de los primeros, o el primero que comenzó en este capítulo 8 es Felipe. Ahora, las palabras dichas en el plantilla número 6, si vemos la plantilla número 6, las palabras dichas por Jesús en Hechos 1:8 comienzan a cumplirse. Vamos a ver algo interesante en este capítulo 1 y en esta palabra de Jesús, porque fue una palabra profética. En ese momento Jesús, antes de ascender al cielo, dijo, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como ustedes ven en esa plantilla número 6 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra profética que Jesús le dijo a sus discípulos comienza a cumplirse. Porque en ese capítulo 8, en ese principio de capítulo 8, vamos a ver ya entonces a Felipe, que fue a Samaria y a distintos lugares predicando el evangelio. Pero ahora yo lo pongo como yendo hasta lo último de la tierra, porque ya el evangelio está trascendiendo fuera de la ciudad y fuera de lo que es los judíos. Así que esta palabra de Felipe, esta palabra de Jesús, se está cumpliendo en lo que ya Felipe comienza a hacer, que es predicando el evangelio de Cristo. Ahora, ¿quién fue Felipe? Felipe se le conoce como el evangelista. Uno de los 7 varones de buena reputación. Y si ustedes van al capítulo 6 de los Hechos, ustedes van a verlo junto con Esteban, con Nicanor, con Timón, con Parmenas, con Nicolás y con Prócoro, que fueron los 7 varones que se escogieron para que trabajaran en la mesa. Muy bien, la semana pasada, la maestra, cuando estuvo dando el estudio, dijo que eran llenos de sabiduría y del Espíritu Santo y fueron elegidos, cuando dijo de las mesas, era para administrar el socorro pues de las viudas de habla griego y de los pobres en la iglesia de Jerusalén. También vamos a ver a Felipe evangelizando en Samaria, donde efectuó grandes milagros. Vamos a ver ya después de la historia del mensaje y de la historia que vamos a estar trabajando en la noche de hoy. Evangelizó en Azoto cuando el Señor, por medio del Espíritu Santo, lo arrebató y lo llevó a las otras regiones, ¿verdad? Hasta Cesarea.
Y también dice la palabra que tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Eso lo pueden encontrar en el capítulo 21 de los Hechos, el versículo 8 y el versículo 9. En esa plantilla número 8, pues entonces vamos a ver el otro personaje que vamos a estar estudiando, que es el eunuco. ¿Qué significa eunuco? Dice aquí, guardián de los lechos. Era un hombre que le han removido sus testículos para realizar funciones sociales específicas y especiales. A menudo esta persona, el eunuco, era guardia real sobre los harenes de los reyes. Por eso dice aquí, en Oriente los hombres que ejercían esta función habían sido castrados, y esa es la razón de la que el término denota un castrado. Eso lo pueden encontrar, como dice la plantilla número 8 aquí, en Isaías 56:3, en Mateo 19:12. Hay una polémica, ¿verdad?, entre si era judío o no era judío, o eran judíos proselitistas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él vino a Jerusalén a adorar. Pero Josefo dice que la castración no era una práctica de los judíos, ni para los hombres, ni para los animales. Y la ley se oponía desde su espíritu, ¿verdad?, a tal práctica en Israel. Y eso lo podemos conseguir en Deuteronomio 23:1 y Levíticos 22, el versículo 24. La cuestión de todo esto es si era judío o era gentil. Yo creo que eso no es lo importante. Lo importante era una persona que fue a Jerusalén a adorar, y fue una persona que tenía una necesidad de aprender la religión judía, y tenía unas dificultades porque no entendía de quién se hablaba en el texto que él compró. Y él necesitaba una persona que le hiciera entender las escrituras que él había comprado. Por eso esta lección, la iglesia y el poder de la palabra. Hay respuestas, la gente está buscando respuestas porque tiene dudas, pero la iglesia tiene que saber cómo responder a esas preguntas. La plantilla número 9, luego de haber estado ministrando en Samaria, el Espíritu movió a Felipe a otros lugares a seguir llevando el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Ahora, detalles importantes aquí también, como que observamos cómo Felipe muestra obediencia y sigue la guianza del Espíritu Santo, y entonces vamos a ver cómo es que el evangelio comienza a esparcirse. Felipe, vamos a ver cómo obedece, cómo acciona esa fe y cómo comienza poco a poco a evangelizar. En la plantilla número 10, entonces yo quiero dar unos detalles de Felipe, de lo que Felipe es. La evangelización tomó un giro importante. Yo vuelvo a repetir esto. Un giro importante, ¿por qué? Porque ya no se trata de que la evangelización se quedó centrada, localizada en Jerusalén, sino que esa evangelización, como dijo Jesús en Hechos 1:8, iba a ir a Jerusalén, iba a ir a Judea, iba a ir a Samaria, iba a ir hasta lo último de la tierra. Y este instante donde el ángel le dice a Felipe: ve, levántate y ve por el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Él estaba cómodo en Samaria predicando. Pero vamos a ver unos detalles importantes de Felipe. No solo se trata de predicar en Jerusalén,
sino que se trata ahora que tiene que ir a un lugar que él desconoce para predicar el evangelio. Ahora vamos a ver unos detalles importantes de este Felipe. Está traspasando otro límite crítico de la expansión del evangelio. Y un detalle. ¿Por qué es importante? Porque miren, ¿qué hizo Felipe? Fue sensible a la voz de Dios. El ángel le dijo, levántate y ve. Y la actitud de Felipe, que al instante que se levantó y obedeció la voz de Dios. Me encanta porque Felipe al instante, cuando el ángel le dijo por medio de Dios que se levantara, se levantó y fue. Son los detalles que nosotros como creyentes tenemos que tener pendiente cuando Dios nos habla. Y no necesariamente Dios siempre va a tener un ángel que nos va a estar hablando. Dios le va a hablar a usted de diferentes maneras. Sea por una predicación, sea por un testimonio, sea él mismo hablándole directamente. Pero nosotros tenemos que tener el oído afinado, conectado al Espíritu para reconocer que es la voz de Dios que nos está hablando. Así que él fue sensible a la voz de Dios. Otro detalle. Estar preparado para los inconvenientes. Le dijo, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Y ahí es que entramos en las dificultades a veces. Posiblemente Felipe tuvo que haber caminado unas 60 millas. Y aunque después vamos a ver, ¿verdad?, cómo es que el Espíritu, eso lo vamos a ver más adelante. Importante, usted obedece a Dios y ya verá cómo Dios hace milagros en su vida. Pero usted tiene que obedecerlo. Así que él se fue un largo camino polvoriento, no era un lugar donde uno quisiera ir a hacer una excursión, un lugar desierto, condiciones que en las condiciones que él estaba antes en Samaria, le hubiese gustado quedarse allí. Pero vinieron ¿qué? Estar preparados para las incomodidades. Si usted obedece y es sensible a la voz de Dios, no importa las circunstancias, usted va a ir. Porque después de esas circunstancias difíciles, después de esas circunstancias que posiblemente él no quería pasar, Dios hizo un milagro en la vida de él. Para ser evangelistas, no obstante, algunas veces se tiene que estar preparado para sufrir incomodidades. Dejar repentinamente lo que estamos haciendo, visitar lugares desagradables, recibir llamadas telefónicas en medio de la noche, hacer viajes agotadores y a veces infructuosos. Debemos enfrentarnos a todo esto si deseamos ser sensibles a la voz de Dios, que quiere que hagamos y que ganemos almas para Cristo. Así que hay que ser sensible a la voz de Dios, estar preparado para los inconvenientes y superar prejuicios, nervios y vergüenzas. Por eso es que yo le estoy diciendo que Felipe está traspasando otro límite crítico en la expansión del evangelio. Una cosa seguro en cuanto a Felipe es que quería superar sus prejuicios personales. Este hombre primeramente era etíope. Lo que Felipe quería decir, lo que quería decir que Felipe tenía que superar una buena cantidad de prejuicios étnicos. Posiblemente también esta persona era negra.
tenía que superar unos prejuicios de trasfondos sociales, culturales y económicos. Había una barrera de clase entre ellos dos. Uno era ministro del gobierno, tenía un cargo importante en el gobierno, y Felipe, en cambio, pues era evangelista. Si lo vamos a ver de otro punto de vista, uno era un ministro del gobierno, pero otro era, según los comentarios, un don nadie, nadie lo conocía. Así que es como si uno fuera a presentarse a donde el presidente o a donde el gobernador de Puerto Rico. Él tenía que superar todos estos obstáculos, y solamente, ¿por qué? Por la obediencia a Cristo. Otro detalle, el eunuco, ¿qué lo motivó a comprar el rollo de Isaías? Y esto me gustó, porque aunque la Biblia dice que él fue a Jerusalén a adorar, una persona que no fuera judía, tener los rollos de Isaías o los rollos de la Biblia, por decirlo así, pues tenía que tener dinero, porque estos rollos no eran económicos. En el caso del etíope, pues tenía dinero por la forma y lo que era como funcionario. Ahora, ¿qué lo motivó a comprar este rollo? Cuando usted busca Isaías 53:6, y acuérdense, él tenía una necesidad de seguir conociendo al Dios o la religión de los judíos. Si usted se va a Isaías 56 del 3 al 6, escuchen lo que dice. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová: a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que de los hijos e hijas, nombre perpetuo lo daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte santo. Acuérdense que los eunucos, según el texto de Deuteronomio, no podían entrar al templo. Pero posiblemente para él poder tener el capítulo 56, tenía que comprar. Si él estaba leyendo el capítulo 53, él tenía que tener el capítulo 56. Así que si él está leyendo esto, él está diciendo: yo tengo promesas también, y la palabra y el Dios de este pueblo judío me está dando promesas a mí, que yo voy a estar también en su casa. Me está diciendo que Dios no hace acepción de personas, y yo como extranjero puedo entrar a su casa porque eso Él me lo está prometiendo. Y yo decía: wow. Así que Dios no hace acepción de personas. Interesante. Vamos a ver cómo entonces ese evangelio se sigue esparciendo, porque Dios quiere alcanzar a toda vida, no importa la nación, no importa el color, no importa la situación económica, no importa la situación social. Dios quiere llevarlos a salvación, pero necesita una iglesia que conozca su palabra
¿Para qué? Para que la predique y la pueda enseñar también. La plantilla número 11, ya entramos a la parte B, a la intervención. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a su carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, y su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ahora, en la plantilla número 14, ya entramos entonces a algo interesante. ¿Por qué? Porque nos dice aquí el usar la Biblia. Felipe se sintió obligado por el Espíritu Santo a acercarse, a unirse al carro. Voy a leer estos 3 detalles. Escuchó la lectura del eunuco y el funcionario estaba teniendo dificultades para entender lo que se estaba leyendo. Así que en los tiempos de antes, las personas cuando leían en voz alta por medio de unas dificultades, ¿verdad? En las oraciones, entre los espacios y los signos de puntuación, pues la gente leía en voz alta. El Espíritu Santo lleva a Felipe al lado de ese carro y él escucha lo que él estaba leyendo. Por eso sale la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Miren la sabiduría de esta persona. ¿Entiendes lo que lees? No entiendo lo que leo. Necesito que alguien me explique de quién está hablando, si es de sí mismo o de otra persona. Así que Felipe, dice la Biblia, que desde ese instante comienza a hablarle del evangelio hasta llegar a Jesucristo. Así que le da unos 700 años de historia. Pues estamos hablando de Isaías. Y comienza a hablarle del siervo sufriente. ¿Quién era ese personaje de quien hablaba Isaías? Y de lo que hizo ese personaje en los tiempos del Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo Felipe sabía interpretar el texto que tenía el eunuco. Por eso es lo importante de la iglesia y el poder de la palabra de Dios. Felipe la leía, Felipe la estudiaba y Felipe la predicaba. La plantilla número 15. ¿Entiendes lo que lees? Una cosa es leer y otra cosa es entender lo que se lee. Ahora, te quiero presentar estos detalles que tiene esta plantilla número 15 porque me parecieron bien interesantes y estaban en el leccionario. Y al principio, como introducción, te dije que la generación actual pide respuestas y esas respuestas están dentro de la poderosa palabra de Dios. Y que había un analfabetismo bíblico alarmante dentro de las congregaciones y eso es inaceptable. ¿Qué debíamos hacer nosotros? Pues mire, leer la Biblia, estudiar la Biblia y comunicar ese mensaje de salvación a esas personas que están pidiendo respuestas. Y cuando yo vi estos datos me alarmé, porque dice analfabetismo bíblico que permea en las congregaciones.
Mire, el primero dice 35% de los protestantes creen que Cristo no tiene pecado. Solamente el 35% de los protestantes creen que Cristo no tiene pecado. Y el otro 65%. El 34% solamente cree que la Biblia es totalmente veraz. Y el otro 64%. Solo el 27% está de acuerdo que las obras los llevan al cielo. Por lo menos ahí el 73% sabemos que es por la gracia de Dios que somos salvos. Pero solamente el 20% cree que Satanás es real. Por eso es que viernes tras viernes nosotros tenemos que estar pegados a la pantalla de YouTube, de Facebook, para estudiar la palabra de Dios. Porque son cosas fundamentales que tienen que ver con usted y conmigo como miembro del cuerpo de Cristo. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que estudiarla, escudriñarla. Porque hay gente que necesitan respuesta. Y esto que acabamos de encontrar aquí, ¿tenemos respuesta para estos detalles que yo acabo de decir? La iglesia podrá responder a las preguntas de esta plantilla. Pues tenemos que estudiar la palabra. Es que no hay de otra. El fundamento para que una iglesia sea viva y sana, como le dije al principio, tiene que enseñar y tiene que predicar la palabra de Dios guiada por el medio del Espíritu Santo. En un estudio que se hizo en Barna Group, literalmente hay millones de americanos que se declaran a sí mismos cristianos y sostienen que Jesús es como cualquiera del resto de nosotros al momento de la tentación, caído, culpable, impuro y que necesitaba la salvación. Plantilla número 16. ¿Entiendes lo que lees? Miren un comentario que hace Calvino. Calvino muestra el contraste entre la modestia del eunuco, que reconoce la ignorancia de que no entendía lo que estaba leyendo, y la actitud de otras personas, ¿verdad?, que se creen que lo saben todo. Dicen por ahí, si no sabes, pues pregunta. Ante la duda, no salude. Ante la duda, usted pregunte. Porque se necesita hacer unas aclaraciones de la palabra del Señor. La plantilla número 17. Seguimos con esta pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Ahora, Dios nos dio dos regalos importantes. Primero, nos dio su palabra. Su palabra que es viva y tiene la verdad. Pero también nos dio maestros capacitados, capaces de abrir, de explicar, de exponer y de aplicar las escrituras. Crisóstomo contrasta la conversión del etíope con la de Pablo. ¿Por qué? Porque en el caso de Pablo pudo oír la voz que le dijo y oyó la voz de Jesús. Tuvo un encuentro cercano. Pero en el caso del etíope no. El caso del etíope es interesante, importante. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No vio ninguna visión, no vio un ángel, no vio a Jesús. Pero sí había una persona que sabía las escrituras, que supo interpretarle las escrituras, y por ese conocimiento que tenía la persona que le estaba interpretando, escuchó, y cuando escuchó, creyó.
Así que eso es la fe. Cree sin ver. Entramos a la segunda parte, el slide número 18, y pasamos al slide número 19, a la plantilla número 19. ¿Por qué se bautizó el etíope? Y hay 3 elementos fundamentales por qué el etíope se bautizó. Primero, entendió lo que le estaban diciendo. Porque el que se lo explicó sabía de la palabra. Creyó en lo que le estaban diciendo. Porque el que se la enseñó sabía de la palabra. Y aceptó a Jesucristo. Porque primero lo entendió, lo creyó y aceptó. Y el funcionario etíope testificó su fe en Jesús como el Mesías, sometiéndose al bautismo en agua. No hubo muchas charlas de cómo tú tienes que presentarte para bautizarte, ni hacer un discipulado. Había una sed de conocer, y esta persona en su corazón supo que Jesucristo era el Salvador. Por eso se bautizó. La plantilla número 20. 3 resultados de la evangelización de Felipe. Y voy rapidito por aquí. La conversión del eunuco fue de alegría para el eunuco. Tuvo un alcance más amplio al llegar a alguien que no era judío ni de Samaria, sino era un gentil. Aquí vamos a ver si usted, cuando obedece al llamado de Dios, siempre hay resultados positivos. Cuando usted obedece al llamado de Dios, siempre hay resultados positivos. Vamos a la plantilla número 23. Demostración del poder de Dios. ¿Qué llama la atención en cuanto al bautismo del etíope? 3 cositas. Sabía el significado y la importancia del bautismo. No quiso perder la oportunidad de obedecer el mandato de Cristo. Porque me parece que entonces, cuando Felipe le estaba explicando las escrituras, le tuvo que haber hablado del bautismo. Por eso le dijo: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y así que Felipe no dio largas clases sobre el bautismo, sino que le dijo: ah, sí, ¿creíste? Ok. ¿Entendiste? Sí, entendí. ¿Crees? Sí, creo. ¿Aceptas a Jesús como Salvador? Sí, acepto a Jesús como Salvador. Y como acepté a Jesús como Salvador, lo voy a hacer en un acto público bautizándome. Y así se bautizó. Y la plantilla número 24, y por último, dos grandes hombres. Felipe. El Espíritu lo arrebató a la ciudad de Azoto, donde con gozo y alegría siguió predicando el Evangelio de Cristo. Si usted obedece la voz y es sensible a la voz de Dios, Dios va a hacer un milagro en su vida. Dice que al principio él tuvo que ir caminando para ir al etíope, pero ahora el Espíritu Santo lo arrebata, hace un milagro poderoso y lo lleva a esta ciudad. El eunuco siguió con gozo hasta Etiopía y en su ciudad comenzó a predicar las maravillas que hizo Cristo. Así que un evangelista instruye a una persona en la palabra, le habla la palabra clara como es, él entiende, y esa persona, el etíope, se convierte entonces él en evangelista que va a su ciudad a predicar las buenas de salvación.
Por eso es la importancia de estudiar la palabra. La leemos, la estudiamos, la predicamos y la evangelizamos. Por eso este estudio se llama La Iglesia y el poder de la palabra. La iglesia tiene la responsabilidad de obedecer y enseñar correctamente las escrituras. Y Dios, escuche esto, y Dios se encargará que ese poder de esa palabra llegue al corazón de los que tienen sed de conocer más de Él. Eso es lo que me gusta de esta lección. Como una persona que no entendía, que tenía dificultad, pero que tenía esa sed de conocimiento, de entender de la religión judía, pero que se convierte a Cristo. Hubo otra persona que le dijo, mira, esta persona que tú estás leyendo aquí se llama Jesucristo. Esto es una profecía que Isaías está hablando. Esa profecía se cumplió en nuestras vidas. Esa persona murió, nació, murió, resucitó y ¿sabes qué? Y pronto vendrá por ti y por mí. Miren a ver si la palabra de Dios no es poderosa. Así que esta noche le damos las gracias a todos los hermanos que durante todo este tiempo, desde marzo 15, ¿verdad?, estuvieron acompañándonos viernes tras viernes. Le queremos dar las gracias a todos los maestros que estuvieron grabando sus clases. Un poquito medio tedioso, ¿verdad?, grabar las clases, pero que estuvieron ahí viernes tras viernes, ¿verdad? Queremos felicitarlo, queremos bendecirlo, queremos darle las gracias a todos y cada uno de ellos que nos estuvieron ayudándonos. Queremos darle las gracias también y felicitar a los directores de Educación Cristiana y Familia, José Rosado y Giliana, ¿verdad? Los bendecimos también. Queremos darle las gracias a nuestro pastor por la confianza que nos brindó de estar aquí también y de poder traer la palabra poderosa todos los viernes. Quiero agradecer definitivamente de todo corazón. Le decimos los Toledos. Los Toledos que por lo menos en el caso mío, ¿verdad? Venían todos los viernes aquí para poder dar la clase. Quiero agradecerle en el alma, ¿verdad? Ese desprendimiento de ellos también. Queremos también felicitar y agradecer a Carlitos Concesión, que era el que trabajaba con la edición de estas clases, de estos estudios durante todo este tiempo. Y queremos felicitar a la iglesia. Queremos felicitar a la iglesia porque por su amor, porque este año en medio de toda esta situación, ¿verdad?, pudimos estar y vencimos. Y somos sobrevivientes, gloria a Dios. Y estamos aquí gracias a la misericordia de Dios. Y queremos felicitarlos a todos. Hoy la última clase, el último estudio. Ya pronto, pues en enero nos volveremos a ver. Y que la paz del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Todo esto va a pasar. Confiamos en el Señor, por eso estamos aquí, porque la palabra de Dios es poderosa y la vamos a seguir enseñando como ella nos dice. Amén. Así que Dios los bendiga y muchas bendiciones para todos. Solamente